diferencia que nosotros estamos viendo entre Paraguay y Bolivia, ya que Paraguay, hablando del Producto Interno Bruto, le fue mucho mejor a Bolivia en lo que ahora va del año, e incluso por parte del Banco Central de Paraguay, afirman que van a llegar hasta fin de año en un 4,5% de crecimiento. Bueno, mira, al gobierno boliviano le gusta hacer comparaciones para América Latina, ¿no es cierto? Pero no distingue el tamaño de la economía. Se compara con Brasil, Argentina, Colombia, y no son comparaciones adecuadas. Creo que la comparación adecuada en América Latina, por tamaño de la economía, por condición geográfica, ambos somos mediterráneos, por todas esas cosas, es Paraguay, ¿no? Por lo tanto, cuando uno ve los indicadores macroeconómicos y sociales, entre Paraguay y Bolivia son bastante similares. Pero hay algunas diferencias. Paraguay es menos de la mitad en territorio que Bolivia. Tiene 400.000 kilómetros cuadrados y algo más, y Bolivia más de 1 millón. En población también Bolivia es más grande. Tiene 12, 13 millones de habitantes. Paraguay entre 7 y 8 millones de habitantes. También hay coincidencias. Brasil es el principal socio comercial de energía, tanto para Bolivia como para Paraguay. Nosotros exportamos gas a Brasil y es uno de nuestros principales socios comerciales ahora que Argentina está disminuyendo su compra de gas natural. Y Paraguay hace muchos años tiene una empresa binacional, Itaipú, donde hay 8 turbinas, 4 son de Paraguay y 4 son de Brasil. Con una turbina, Paraguay abastece su mercado interno y las otras 3 turbinas de una energía renovable le vende a Brasil y eso constituye una fuente de ingreso significativo. También hay coincidencia en el modelo, digamos, cercano a la Amazonia que hay tanto en Brasil, Bolivia y Paraguay. Todos son monocultores, sobre todo la soya. Sin embargo, la soya paraguaya tiene un nivel de productividad un poco más elevado que la boliviana. El Producto Interno Bruto en todos estos años, el PIB, ha crecido de manera similar. El PIB entre ambas naciones es alrededor de 40.000 millones de dólares, un poquito más tal vez. Solo que el PIB per cápita en Bolivia es menor, 3.500, 3.600, en cuanto en Paraguay es mayor porque hay menos gente, ¿no es cierto? Por otra parte, la tasa de crecimiento también ha sido bastante parecida en los últimos años con Paraguay. En Bolivia ha estado creciendo alrededor de 4, 4,5 y Paraguay casi 5% en promedio. Ahora, también los indicadores sociales son similares, siendo que Paraguay tiene menos pobreza que Bolivia, tiene mayor cobertura en salud, en educación, en agua, es decir, en indicadores sociales, Paraguay es relativamente mejor que Bolivia, ¿no? En algunos indicadores sociales. Por otra parte, ¿no es cierto?, también hay que ver que cuando hubo la pandemia, el decrecimiento de la economía paraguaya fue de menos 0,3, en cambio Bolivia fue menos 8,7%, ¿no es cierto? Fue muy duro y se está recuperando la economía paraguaya a una diferencia un poco mayor que la boliviana. La boliviana viene desacelerando su economía desde el año 2013-2014, cuando crecimos al máximo 6,8, después 5, 4, el 2019 2, y inclusive antes de la crisis política y la pandemia ya Bolivia estaba desacelerada, creciendo menos. Después vino la pandemia, menos 8,7, saltamos a 6,1, eso se llama rebote estadístico, pero después caímos en la tendencia de largo plazo de crecimiento menor, 3,5 el año pasado y este año en torno de 2, 2,5%. Entonces, ahora, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque en gran medida la fuente principal de ingresos ha cambiado. Bolivia, ¿no es cierto?, ha perdido espacios en el mercado del gas. Antes exportaba 6.600 millones de dólares, ahora exporta solo 3.000 millones de dólares. En cambio, Paraguay, ¿no es cierto?, como exporta una energía renovable, como es hidroelectricidad, ha mantenido sus niveles de exportación y tiene un monopolio bilateral con Brasil de manera más significativa, y probablemente eso explica por qué su desempeño económico en los últimos años ha sido relativamente mejor, ¿no? Ahora, lo más interesante de todo esto, que los indicadores en general con ciertos matices son parecidos
con una leve ventaja Paraguay. Pero ¿qué es lo diferente? Y ahí hay que explicarnos por qué se da eso, ¿no? La gran diferencia es que Paraguay en su sistema político es contrario al otro lado de lo que es el modelo del socialismo del siglo XXI o el modelo del proceso de cambio. Es una economía, es un sistema político que ha apostado a una mayor presencia del sector privado, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que si el sistema político es una parte de la explicación, en realidad lo que explica en gran medida estos cambios es que tanto Paraguay como Bolivia han tenido contextos externos similares y yo creo que Paraguay tuvo la capacidad de mejorar y manejar mejor su sector externo. Y claramente los sistemas de incentivos y los mecanismos a través del crecimiento con sector privado muestran que con un contexto externo similar entre Bolivia y Paraguay, también un modelo basado en el sector privado funciona y funciona relativamente mejor. Muy bien, hablando ahora sobre el tema del contrabando, que igual también impera, se podría decir, ¿no?, en ambos países. ¿Esto cuánta incidencia también ha tenido relacionada al producto? Bueno, en general yo te diría que en ambos países el fenómeno del contrabando es muy fuerte. En Paraguay hay una ciudad, la ciudad del Este o la ciudad de Stroessner también, donde se concentra mucho del contrabando y las cosas falsas inclusive son muy grandes. Pero en general la economía informal en Bolivia es más grande que la economía informal en Paraguay, ¿no? El fenómeno del contrabando es un poco más fuerte en Bolivia, sobre todo porque nosotros tenemos un tipo de cambio real apreciado hace muchos años, lo que favorece las importaciones legales y ilegales. El año pasado nuestras importaciones estuvieron, las formales, en 13.000 millones de dólares y las ilegales entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. Entonces, el fenómeno del comercio legal e ilegal es de 16.000 millones de dólares, que es 4 veces más grande que la exportación de gas, 5 veces más grande que la exportación de, soya, 4 veces más grande que la exportación de oro. O sea, el fenómeno comercial vinculado a las importaciones es gigantesco y eso es lo que sustenta el modelo económico en Bolivia, porque de esos 16.500 millones de dólares viven probablemente 4 o 5 millones de personas, especialmente en el sector informal, con ocupaciones de muy mala calidad, pero que de alguna manera la gente sobrevive, ¿no es cierto? Cuando uno agarra los indicadores sociales, digamos, clásicos, y compara pobreza por ingresos, Bolivia está un poco mejor que Paraguay. Pero eso es simplemente por preguntar cuánta gente vive con más de $2 o $1, digamos, al día. Y eso, pues, en Bolivia es un poco más grande porque la economía informal está dando esos ingresos. En cambio, si uno mide pobreza con cobertura social, lo que se llaman los indicadores de desarrollo humano, acceso a agua, salud, educación, ejercicio de la libertad y otras cosas más, Paraguay tiene mejores indicadores en esta visión más integral de la pobreza y no simplemente que mide ingresos, ¿no? Inclusive, ¿no es cierto?, indicadores como, digamos, de expectativa de vida. En Paraguay la expectativa es 74 años de vida, ¿no es cierto?, en Bolivia es 71. Entonces, es interesante, creo que esa es la comparación correcta que debíamos hacer en América Latina, porque somos economías enclaustradas, somos economías muy similares en tamaño, en socios comerciales, y las comparaciones que el gobierno hace con Brasil, con Argentina, puede ayudar a la autoestima, pero no está reflejando la realidad económica que vive la región y que vive Bolivia, ¿no? Muchísimas gracias. La tasa de desempleo es... Ay, perdón, ¿cómo? La tasa de desempleo, ahorita vamos a ver.